están, amigos de Entre Amigos? Me da mucho gusto saludarlos hoy en nuestro programa número 30 de Entre Amigos y nuestro último para algunos. Ahorita vamos a platicar sobre, me da mucho gusto saludar primero a mi buen amigo Oscar Hernández Durana y a mi buen amigo Eduardo Sierra Albarrán. ¿Cómo están, amigos? Yo muy bien, en este cierre de temporada, ¿no? La verdad han sido 30 programas continuos donde hemos intercambiado nuestros puntos de vista, cómo ha evolucionado nuestro espectro ideológico en el tiempo y haber compartido micrófonos esta primera temporada ha sido pues un privilegio contigo, Pepito, que te vas a nuevos proyectos y contigo, mi Cookie, que muy probablemente seguiremos en la segunda temporada. Y pues aquí darle las gracias a Pepito por este tiempo, felices porque pues, ya acabó Mercurio retrógrado. Ahora sí seguiremos tomando malas decisiones sin culpar a los astros. Y pues vamos a intentar darle un nuevo giro estilo La Cotorrisa, ¿no? Ah, se crean. Nunca caeremos tan bajo. Jamás. Pues, ¿cómo ven si nos arrancamos con nuestro tema principal, que es el tema de las filtraciones que hubo de parte del grupo de hackers Guacamaya a la Sedena y a otras instituciones de gobierno? ¿Cómo lo viste, Oscarito? Yo creo que ya uno pensando mal, y vamos a hablar de ello después, pero se me hace el timing muy extraño que 4 días después de todo el desmadre de Ayotzinapa de pues también filtración, pero bueno, lo que da a conocer Penilei Ramírez sobre la verdad histórica y contradiciendo todo lo que se ha hecho hasta el momento sobre lo que había pasado con los estudiantes, que 4 días después de eso, pues de repente venga un estate quieto de unas filtraciones de un grupo de hackers que pues, ponen en vulnerabilidad al presidente, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con su salud y cosas que ya se medio intuían, ¿no? Pero que ya se pongan ahí y que no lo haya desmentido y que sí hayan aceptado que fue un hackeo, pues quiero pensar que no fue fortuito. Eso en cuanto al timing. Ahora en cuanto al contenido, creo que pues, se confirma, ¿no? Que estamos en manos de alguien, como dice Lalo, pues, un gran comunicador, pero creo que se queda muy claro que no es la persona apta para llevar las riendas de este país. O sea, en cuanto a salud, en cuanto a caprichos, el pensar que la ley no le aplica y que él puede hacer lo que quiera y mandar lo que quiera y queda ahí muy, muy flagrante, ¿no? Y pues medio encaminando lo que ha pasado los últimos 2 meses con la militarización, pues es seguir empoderando a esta morenarquía, como vi en Twitter ayer, gravísimo, ¿no? Que se le dé tanto poder a un ejército que no rinde cuentas, que no es transparente, que contrata a Pegasus y dice que no, que espía a la ciudadanía, que espía a opositores, y al parecer pues, no le rinde cuentas a nadie. Creo que si a alguien fanático le quedaba esperanzas de que iba a hacer un buen papel este gobierno en los últimos 2 años, pues ya se dio cuenta que esto es el último clavo en el ataúd de un desgobierno que lejos de mejorar la situación del país, pues nada más es, pues vale, un capricho de un güey que pues, por 30 y tantos años quiso ser presidente, ya lo fue y no hizo ni más. Tú, Lalito. Correcto. Pues yo me gustaría dividir mi participación en dos temas, ¿no? El primero es una parte técnica y el segundo el mensaje político que trae consigo. Técnicamente, estamos hablando de un hackeo de 6 terabytes de información, que la bajada de esa cantidad de información con un muy buen servidor, con buenas conexiones, etcétera, buena alta velocidad de internet, chalala, estamos hablando de aproximadamente 1 hora, 2 horas de descarga de información. Al mismo tiempo, esta Sedena espía y tiene alta tecnología para espiar. ¿A qué voy con esto? Presumiblemente estamos hablando, sí, de un autoatentado, porque no hay manera en el mundo, después de yo haber estado pues, trabajando muchos años en el sector de la tecnología, donde pues estás hablando de la Sedena, ¿no? Una de las
instituciones más importantes de toda una nación tan grande como es México. Muchos se han escudado con la parte de que han hecho recortes presupuestales de las licencias, shalala, pero creo que eso es trivializar la dimensión del problema. Todo el espectro de ciberseguridad que rodea a una dependencia tan relevante como es la que lleva a cabo la defensa de todo un territorio, eh, va más allá de un posible filtración de 6 teras. Necesitas pruebas de penetración, identificar los logs, de dónde se filtró esa información, de dónde salió, dónde estuvo la fuga. Entonces tú tienes ya un nivel de detalle brutal para poder entender cuál fue el origen. A ese nivel Entonces, aparte, ¿perdón? a ese nivel aparte, o sea, no estamos hablando del ciber o de un güey ahí con su colección, pues no. Claro, ¿no? O sea, había memes de soy el visitante número 1 millón en esta página pornográfica, a ver qué me gané. Eso no pasa, ¿no? Todo este tipo de correos electrónicos en la suite que vivan, ya sea Microsoft, IBM, en la nube que me pongan, tienes mucha seguridad. Entonces, para mi gusto, no fue un hackeo, digamos, de alguien muy fregón, sino más bien una falla lateral de permisos, donde alguien indebidamente vendió esa información. La orquestación en la que se baja la información y se publica en Latinus, los guacamayos, no habla de que fue algo espontáneo, habla de que es algo ya planeado, estructurado, y con lo que dice Chosky, ¿no? El empate con lo de Ayotzinapa, seguramente hay un sector fuertemente enojado dentro del ejército que Amplio. está en contra de que un puñado de corruptos generales, coroneles, se quede con toda la lana. Entonces, estamos a mi gusto, ¿no? Sin tener evidentemente las pruebas, porque si no, pues las vendería también esa información. Yo presumiblemente, técnicamente hablando, estamos hablando de un autoatentado. Y en la parte política, que es lo segundo de mi comentario, es eso, ¿no? La pugna de poder que está ocurriendo al interior del ejército, donde dentro de los correos se ve que quieren hacer aerolíneas, hoteles, ¿no? Decía León Krause, ¿no? Falta un poquito más y ya parece novela de Vargas Llosa con la dictadura y los militares casi casi vendiendo hasta merengues. Entonces, eso habla, ¿no? De el nivel de podredumbre al que en el 2006 se caracterizaba al peje como un peligro para México. Creo que el daño, y era lo que hemos estado hablando durante todos los programas, y es lo que yo digo, que no, con que cambie o llegue alguien más, es borrón y cuenta nueva. El daño institucional, reputacional que está haciendo Andrés Manuel en este país va a tardar lustros, si no es que décadas, en lograrse superar. Esa sería mi reflexión respecto a estas filtraciones guacamayas. No sé tú, mi Pepito, qué opinión te merezca. Fíjate que sí es muy preocupante como yo no creo que haya sido un atentado, un autoatentado como tú lo mencionas, yo creo que les ganaron. Si así va a ser la seguridad del país, como cuidan su sistema de seguridad interno, pues va a estar un poquito complicado, ¿no? Que la ley de la militarización del país se extienda, porque pues hermanos, ¿de qué estamos, no? ¿De qué personas estamos si no pueden cuidar ni lo que tienen dentro? Entonces, pues sí es muy preocupante toda la información que sale, la información del presidente, de su salud, eso es para mí lo más preocupante porque pues a lo mejor también le puede afectar un poquito en la toma de decisiones porque pues vemos un país estancado, sin rumbo, sin, sin un punto a dónde llegar. Nos estamos preocupando ya por la sucesión presidencial y no estamos hablando de temas como el crecimiento económico, la pobreza, la desigualdad, los feminicidios, los homicidios, el aumento en temas de seguridad, de inseguridad, perdón. Entonces, pues creo que el país está volteando hacia otro lado donde no debe ser. Entonces tenemos que apoyarnos de esta información que se filtra, pues para empezar a tomar decisiones verdaderas. Y además creo que se tiene que abrir
pues la posibilidad para poder transformar al país, porque no estamos yendo hacia ningún lado, le están ganando las Fuerzas Armadas, que eso ya también es preocupante. Entonces, pues sí, estamos en un país del quién sabe qué pase mañana, a ver qué pasa en la mañanera, pues para darle seguimiento a la nueva noticia, ¿no? Entonces, es un poco preocupante, es lamentable lo que se está viendo en el país. No existe algo por qué pelear ni un líder que guíe ese movimiento nuevo. Entonces, pues sí le faltan muchas cosas al país. Es una filtración de verdad muy lamentable, muy preocupante. Y bueno, al final esperemos a ver qué pasa. Y si no, pues mañana nos vamos a sorprender con alguna cosa de Lozoya o Alito que ya regresó y que lo va a dar. Entonces, puro circo. Entonces, hay que preocuparse por los temas que realmente incumben al país, porque si no, pues México va a seguir en el montón. Aquí yo creo que es la primera vez en el sexenio y vaya que Ayotzinapa acabó con la luna de miel de Peña Nieto y muy probablemente acabe con la de AMLO, porque hoy en la mañanera ya se le vio desencajado. Por primera vez, creo yo, en todo el sexenio no tiene el control de la conversación y sí se le ve desesperado, enojado, donde sí el tema de salud, pues al final, que es que era de dominio público, pero por fin como que se le ve el lado débil, ¿no? Justo, ¿por qué? Porque él lo que siempre lo quiere caracterizar es, somos diferentes, nuestra forma de gobierno es diametralmente distinta a la de los neoliberales fifís y el espionaje, las prácticas que están teniendo, el derroche de recursos, la discrecionalidad en la asignación de los mismos, está haciendo súper contundente que es igual o peor, ¿no? Pero a ver, Entonces, Lalo, vamos a Sí, le suponer, tocó, que se tiene que hacer el tema de espionaje por cuestiones de seguridad. Porque, por ejemplo, yo recuerdo muy bien el caso a principios de sexenio, cuando gracias a temas de espionaje, de parte del CISEN, se logró evitar la muerte de Ricardo Monreal y de su hermano. Y bueno, afortunadamente no pasó a mayores debido a filtraciones, ¿no? Entonces, vamos a suponer que eso se debe de hacer en temas políticos, lo que sea. ¿Tú crees que sea importante para el país saber la salud del presidente? es importante la salud de cualquier funcionario de alto nivel, ¿no? O sea, si tú te vas al sector privado y dicen que Elon Musk sufrió un infarto, pues seguramente las acciones de Tesla van a bajar. no, y hay Sí, políticas y hay clausulados que es como que si se compromete la salud de tal güey, inmediatamente la sesión, bla, 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 toma posesión tal cabrón, porque se cuida justamente la identificación de riesgos. Aquí los riesgos de este güey, o sea, en cualquier momento se nos cae, un pinche infarto, hace una locura, empieza a gritar, lo que hizo de filtrar una política monetaria de Banjico hace 6 meses. O sea, es un adolescente, o sea, es el pedo de este güey, o sea, le dio la No, gana y no, y, o sea, ¿qué pedo? es que yo no, creo que no está hecho para gobernar. Fue muy bueno, tuvo muy buenos ideales, pero lo que yo creo que debió haber escrito un libro, ¿no? Y hubiera puesto mi testamento político. Y hubiera sido increíblemente leerlo yo creo que en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM o del ITAM, no sé, De donde pero sí, 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 de sí. donde sea. Pero no, la verdad es que no es una persona apta para gobernar el país, nos está llevando sobre los pies, y más si tienes problemas de salud. Entonces, creo que ahí sí es un problema grave. Creo que la oposición, empezando por Alejandro Moreno, está perdida, no tiene un rumbo fijo. Ahorita nos dimos cuenta que después de que se rompió la coalición con la militarización y que no cumple acuerdos, pues también se rompió Va por México, que quieren ya hablar con otras personas, que las únicas personas que lo mueven son los titiriteros de Carolina Villano y su esposo, que lo apoyan. Entonces, el país está desquebrajado, no existe una persona que pueda unir, que pueda estar, que pueda empujar realmente un cambio, y por eso va a haber Morena para mucho tiempo más. Entonces, alguien tiene que hacer algo porque de verdad el país no creo que pueda aguantar más. Y la gente en general no entiende este tipo de problemas porque pues
lo vive de diferente forma. Ellos creen que porque reciben una pensión del presidente, pues ya van a estar bien, o que el país está funcionando bien porque pues ahora sí se reparte el dinero, ¿no? Porque ahora sí el petróleo es de los mexicanos y al final de cuentas no se dan cuenta que lo único que están haciendo es perjudicar la economía, que hay un efecto inflacionario impresionante, y pues como a todos los de las coaliciones, a todos los opositores los trae de, de los pelos, pues entonces se torna un país muy complejo y muy fácil de no gobernarlo, ¿no? Es muy fácil en este país cuando los traes a todos amarrados no hacer nada. Entonces es de verdad preocupante, porque a la no hacer nada tienes a militares haciendo obras públicas, a militares cuidando cosas de antijaqueo, a militares en los puertos, en militares en las aduanas. Entonces, gente que no está capacitada para eso está haciendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, es preocupante, lamentable y de verdad debe ser ocupante para todas las personas que nos interesa la cosa política en México, porque de verdad es muy, muy, muy lamentable la situación que vivimos actualmente. Y aparte se Ahora, le juntaron el hambre con las ganas de comer, porque fue a Ayotzinapa, a los 4 días Pegasus, bueno, las filtraciones de Sedena, a inicios de esta semana todo lo de Pegasus, que ya se veía en los hackeos, pero también, o sea, en 2 semanas se publica el libro del Rey del Cash, y ahí sí, a ver, calla, quien quieras callar, o sea, se va a hablar de eso 1 o 2 meses. Entonces, ahora sí, como decía Lala, se le ve desencajado, ya, viejillo ahí como que ya, ya no ata ni desata. Pero también, como dices, pues va, dentro de 2 años, justo un 1 de octubre, no sé si 1 o 2 de octubre, pues entra la nueva o el nuevo presidente. Pero, pues, qué visión, qué misión, qué se está haciendo para transformar la realidad, ni madres. O sea, aquí es nada más para ver un legado político, un legado histórico, la oposición, como dices, es un puto chiste. De verdad, esa gente, pues, qué padre que hayan entrado, ¿no? A ese tipo de línea de trabajo y que sus amigos o amigas, pero son unos pendejos. O sea, se ve que no les interesa para nada el bienestar del país, es nada más, pues, ahí agarrarse del hueso, agarrarse de lo que siempre se ha hecho. Lamentabilísimo y sobre todo, pues, personas que hemos estado cerca de ese tipo de círculos, este, está cabrón. O sea, yo sí, como dice Pepe, yo creo que este país está al borde del colapso. Siempre lo ha estado, ¿no? Pero ahora sí se respira ese malestar. El viernes sale el nuevo dato de inflación. Ya Forbes, creo que ayer o hoy salía, ¿no? Que va a ser histórico, o sea, sí va a estar 9 o más. La tasa, quién sabe cómo le hace la gente para sobrevivir. Está cabrón. y durante estos 30 programas hemos estado constantemente criticando a la oposición, creo yo también siendo productos de un caudillismo mexicano típico, ¿no? Donde siempre estamos buscando un ícono. Mm. Y yo, la lectura que estoy teniendo a partir de esta avalancha de fortunios para Andrés Manuel es que ya no le están dejando en las manos de la oposición el destino de México. O sea, creo yo que ya hay un grupo detrás de Guacamaya, dentro del gobierno, con los militares, de latinos, o sea, muchos intereses políticos, económicos, etcétera, que dijeron, basta, ¿no? Los del PAN, los del PRI, los del PRD son una bola de pendejos. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? O sea, lo que yo creo que están haciendo es, vamos a descagar, ¿no? Ya no vamos a ser respetuosos ni institucionales en la oposición. Vamos hasta llegar a las pinches sábanas de Palacio Nacional para descagar la reputación que tiene el PG y que todas y cada una de las encuestas que tiene pagadas y compradas con el 50 y más de popularidad, ya la gente diga, no mames, esto es una pinche burla, nadie lo quiere, y empezar una campaña de desgaste mediático brutal, donde todos y cada uno de los días le saquen algo nuevo. Ya lo estamos viendo con el libro, ¿por qué lo están sacando hasta ahorita, a estas alturas del sexenio? Creo yo que se viene un cierre de puta, güey, casi casi de desgaste, de debacle brutal para Andrés Manuel, sin ver a un ícono, ya sin esperar eso, güey. Simplemente haciendo un verdadero desmadre
para que digan mínimo ya no queda Morena, güey. Es Pero que ¿no crees que Puede sea que desde no haya adentro? nadie más. Yo pensé que ibas a decir algo que, o sea, que ya la oposición está perdida y por eso este tipo de golpeteo y de descubrir el punto débil, por así decirlo, que lo hace desquiciarse, viene de adentro. Yo Sí, creo que no es para favorecer nada ni nada que tenga que ver con la oposición, ni personas ni instituciones, sino es para desbalancearlo desde adentro a sí, alguien de Morena, a alguien del gabinete. no, sí. yo no creo que haya sido interno, creo que haya sido de Morena, pero sí creo que haya sido un golpe de grupos de poder consolidados que dicen, a ver, la oposición está muerta, no sabe ni qué moverse porque baila al ritmo del presidente, vamos a hacerlo nosotros. Y alguien, o sea, un grupo de poder, no sé, como lo quieran llamar, a lo mejor de empresarios, a decir, ¿sabes qué? Es que está desbaratando el país. Entonces, yo comparto ahí sí con Lalo de que fue un tema pensado porque nadie estaba haciendo nada, nadie. Va a ser un cierre de sexenio brutal, estoy completamente de acuerdo. Ahora sí le van a empezar a sacar las cosas que se le tuvieron que haber sacado porque si te das cuenta, todas las personas, todo su grupo político decía, no, es que él es incorruptible. Vamos a hablar de que es incorruptible. Y nadie se enfocó en desmentir esas cosas porque pues era su verdad contra lo que no. Y bueno, también la oposición cómo se defendía, ¿no? Si todos eran una bola de corruptos. Entonces, yo sí creo que va a ser un final histórico. Yo no creo que vaya a terminar bien el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Va a ser muy caótico. eh, Va a llegar a un punto de explosión porque, yo creo que el libro tiene mucho que ver, Lalo, en el tema de sacarlo ahorita, porque si lo sacaba al principio, pues iba a tener un poco más de tiempo de reacción y ahorita pues ya no lo tiene. Así Ahorita es. es imagen y es pegarle lo que realmente significa haber vivido de quién sabe qué durante 18 años y recorrer el país 2,400 pesos. Yo no sé si han visto el programa de Hecho en México, pero él pone cada vez que va a comer, se gasta como 2,500 pesos cada vez, mínimo para comer, en Puebla, Querétaro. Ahora imagínate, 2,400, más de 2,500 municipios. Por eso, por no sé cuántos veces los ha recorrido, pues sí es una lana. Y si ganaba 50,000 pesos, pues Morena lleva poquito tiempo de consolidarse, aproximadamente 11 años. Entonces, pues sí es muy, muy peligroso porque la verdad es que si hubiera sido un presidente que, órale, el rey del cash, lo que tú quieras, pero hubiera sacado adelante el país, hubiera habido temas de seguridad, porque con esa bandera salió, ¿eh? Nosotros no vamos a permitir la meditación del país, vamos a cambiar los temas de seguridad. Si está malo el presidente Peña, que renuncie, es buena salida. Todo lo mismo que él dijo, ahorita se le está regresando. Él Entonces, mismito se puso la soga, exacto. exactamente, entonces tiene que ser alguien congruente para decir, ¿sabes qué? Me rebasó. ¿Por qué? Porque no la entiendo. O sea, son cosas que no entiendo. No sé qué es la inflación, no sé qué significa PIB, no sé cómo generar crecimiento económico, odio a los inversionistas, me gusta que la gente vaya y me alabe. O sea, si te das cuenta, todo el mundo está haciendo toda la parafernalia para que cada vez que se le ocurra a la jefa de gobierno de algún estado, aplaudirle, sentir el compromiso. Claudia va porque la transformación sigue. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo Sí, están o los, sea, cómo están mientras los, Claudia presume una ciudad segura, está a favor de la militarización. Sí, sí, O sí, o sea, sea, la es policía, un la fuerza civil de oxímoron. huevos y exacto, o Sí. sea, yo quisiera decir ahorita que fue todo el desmadre del 2 de octubre y que está en trending topic la profesora Denise Dresser, y cuando yo tuve la oportunidad de estar en sus clases, siempre lo dijo y lo decía muy bien. Qué bueno que Andrés Manuel, este, como decía, y qué bueno que Andrés Manuel ha hecho y ha recorrido los municipios para dar un diagnóstico preciso de cuáles son los males del país, pero gracias a Dios que no es presidente, para no ejecutarlo mal. Se rompió eso y ahora sí es presidente, pero pues oye, regresando a eso, ¿no? O sea, qué bueno que hizo ese recorrido y nadie conoce la realidad mejor que él, pero para gobernar sí, no mames. O sea, no se vale que hayan tratado a Denise Dresser, como la trataron en una marcha? O sea, ella es absolutamente libre para ir y pararse y marchar a favor o en contra de lo que quiera, pero yo creo que sintió que su
persona se iba a ver afectada por terceros y dijo, ¿sabes qué? Me voy. ¿Por qué? Porque un grupo de personas que a partir que desde la mañana empiezan a criticar, se la compran y empiezan a gritarle traidora o le empiezan a gritar algo, entonces te lincha el pueblo. Ahí está el ejemplo claro de polarización. O sea, la gente está embobada, pero ni siquiera sabe por qué, no entiende lo que está pasando. Pero ¿sabes qué significa eso, mi Pepito? Que sí les está doliendo, güey. O sea, Sí, sí, sí. los chairos durante los primeros años de gobierno mantuvieron la clásica postura del clásico perdedor que de pronto ganó, donde era lo que privilegiaban ellos era la burla y la soberbia, Como los ¿no? patriotas. Ahorita, a- ahorita lo que está pasando es que ese odio y ese recelo que los ha caracterizado toda su vida, hoy que ya les está pegando, y eso se ve en Twitter, güey, o sea, hasta la lógica de mandar a todos los pendejos influencers pro AMLO casi casi con un muy poquita variación en el mensaje, o sea, ni tienen creatividad para hacer eso, ya es muy obvio. Y la forma en la que la gente ya les contesta a esos pseudo influencers, tienen más likes los anti-PG, güey, dentro de su mismo espectro, güey. Y eso habla de que sí se está logrando revertir esa percepción de AMLO todopoderoso que nos ha querido vender Alejandro Moreno con sus encuestas del Financiero cada 8 días, que seguramente después de esto le van a poner que nada más bajó 2 puntos, cosa que es un completamente ilógico. Entonces, eh, eso que tú dices del encono, del correr a Denise, se están violentando cada vez más porque ahora sí están sintiendo que se les mueve el pandero, güey. El pinche pesebre ya se les está derrumbando y creo yo que esa es una muy sana señal de cualquier democracia de que la soberbia de estos pendejos está por terminarse, güey. Y ya también la gente está también medio harto de que siempre es lo mismo, ¿no? O sea, y es que el presidente ya no mames, o sea, no es Jesucristo, aunque quiera hacerlo, güey. No, pero es Ya, que la cabrón. gente no se cansa, Lalo, Chosky, no se cansan de decir que todo lo que hace lo hace bien, o sea, te lo juro, yo volteo a ver y escucho y de repente él dice algo y se vuelve una realidad, aunque de repente se desmienta y de repente se les olvida otra vez y sacan otra cosa y regresan. A ver, el compromiso más grande que tiene ahorita un poder es el cuarto poder y son los medios de comunicación. Los medios de comunicación se pararan realmente en lo que deben de hacer y decir, a ver, está pasando esto en el país. Y aunque la agenda pública del presidente esté moviéndose hacia otra vez los soya y lo que sea, ok, que le den seguimiento como le tengan que dar. Nosotros vamos a darle seguimiento al tema de seguridad. Todos los días estar hablando de lo que está pasando en las calles, todos los días estar hablando del tema de inflación, todos los días estar hablando del tema de Ayotzinapa, todos los días, o sea, que les valga un reverendo caguate lo que pasa en la mañanera y pónganse a hacer su trabajo para que ahora sí empiecen a informar. Es lo que deberían hacer. Ese es el gran compromiso que tienen que tener los mexicanos y el poder más grande que puede existir ahora en México es el de los reporteros, es el de los periodistas, es el de los medios de comunicación. Los políticos ahorita están por los suelos, nadie les cree, nadie se las compra, nadie nada. El poder más grande ahorita, lo vuelvo a reiterar 15,000 veces si es necesario, darle fuerza a lo que está pasando en el país y darle seguimiento, porque no le dan seguimiento. Juegan el mismo juego que el presidente y pues les gana porque él hace y deshace lo que quiere desde Palacio Nacional. Yo les digo a los medios de comunicación, denle prioridad a lo que tiene prioridad y denle seguimiento a lo que tienen que hacer. Y eso yo creo 100% que de ya lo están acuerdo. haciendo, ¿no? Ya lo están haciendo, No, o sea, no, yo estoy de nada, acuerdo a con ver, Pepe, güey. Se van por la nota. el guacamayazo no lo puso desde la mañanera. O sea, por eso es que se ve tan desencanchado. Creo yo que este efecto de Ayotzinapa tampoco lo puso el presidente. Ya cada vez se empieza a ver, hoy el rol que jugó la Sí. reportera de No, Animal a Político ver, en la no, mañanera, puta, pero no güey, estoy, el peje estuvo a nada de madrearla. no Sí, estoy hablando, necesitamos más de esos y más de Penny Lane y más, o sea, de esos, pero que sean todos, güey. Pero la mayoría sí no, va por la nota y a y la que le den chingada. seguimiento, o sea, que le den seguimiento, ok, ya investigaron esto, denle seguimiento, porque mañana es lo que te digo, va a salir otra nota, no importa que no, Guacamaya no haya sido del presidente, ni que no haya salido tampoco la Ayotzinapa,
que ahora los medios le den el seguimiento y que estén cuestionando todo el tiempo y estén escribiendo sobre eso todo el tiempo, primeras planas todo el tiempo, Guacamaya, Yotzinapa, salud del presidente, inseguridad, todos los temas que realmente afectan al país, inflación, todo eso, se estén generando todos los días esas cosas que es lo que está pasando. No lo que dice el presidente de Lozoya. Si tiene un tema personal con alguien o con un tema de corrupción, que lo resuelvan en las instancias correspondientes, que lo hagan, pero que no le den seguimiento en primera plana. Que en Yo primera auguro que eso va a cerrar temas, así, ¿eh? temas de seguridad y de etcétera. Es lo que tienen que hacer los medios. Yo auguro que así va a cerrar el sexenio. O sea, con ese seguimiento del talón, de los talones múltiples de Aquiles que tiene el presidente y detonar, sí con seguimiento de ciertos temas, pero yo como me lo imagino, el cierre de este sexenio es un súper recontrabombardeo de microtemas que logren desmantelar la imagen de un presidente incorruptible y diferente al resto. Yo creo que esa va a ser la estrategia de aquí al resto del sexenio de las periodistas, quienes manejan esos periodistas y de mucho, yo sí creo, mucho poder al oficialismo, dentro del oficialismo, específicamente del ejército, para desmadrar al peje, güey. O Pues sea, si sí lo hacen así, es que escucharon el capítulo número 30 de Entre Entre Amigos. amigos. Y para cerrar este bloque, yo nada más digo, estábamos mejor cuando estábamos peor. es correcto, Vamos con el correcto. patrocinador oficial, Paishalo. Regresamos. Paella lo festeja con los radioescuchas de Entre Amigos, dando sus pastas al 2x1. No olvides pedirlas. Bienvenidas, amiguitas y amiguitos, a este segundo bloque. Como es nuestro cierre de temporada, no podíamos acabar con un personaje más distinguido y más querido por todos nosotros que el mismísimo compita Roberto Sosaya, amigo desde los 3 años, y ya después tuvieron el gusto de conocerlo Pepe y Chosky. Pero bueno, Roberto, para la audiencia rápidamente lo presento, es una mita, ¿no? Es Puma, estudió licenciatura en Derecho y la maestría también en Derecho. No sé si el doctorado también ya se vaya a aventar en algún punto, pero bueno, eminencia el compita, ¿no? Entonces, lo quisimos invitar, además de cerrar la temporada, para que nos diera una perspectiva desde su esfera, desde su coto individual, sobre el tema que, como lo tocamos en el primer bloque, un país súper militarizado, donde cada vez tiene mayor poder el ejército, pero hay que matizar, ¿no? ¿Qué sustituiría a esa militarización? ¿Nos sentiríamos los mexicanos seguros, cómodos, ya sin esos militares después de casi 12 años o más de la autollamada guerra contra el narco de Felipe Calderón? Es tan sencillo como lo decía el mismo presidente, de a los 6 meses meto al ejército a los cuarteles, o realmente es algo transitorio. Cuéntanos, Roberto, ¿qué opinión te merece tener una gala de amigos como nosotros? Ya. Pues la verdad es que primero es un placer, un honor poder acompañarlos. Lo digo sin coba, son un trío increíble en muchos sentidos, ¿no? Como personas, como amigos, como profesionales, como estudiosos. Creo que imponen mucho siempre, incluso en una charla de café, y pues yo les agradezco esta invitación, pero sobre todo les agradezco la amistad y me da muchísimo gusto poder platicar con ustedes. Justo, creo que la oportunidad de discutir temas de actualidad, que, que es lo que impacta en el día a día a la sociedad y lo que nos preocupa cotidianamente, que a veces es difícil poder aterrizar tantos temas que hay en la agenda política, cultural, deportiva, o sea, que a veces se nos van las cosas, ¿no? Y nos quedamos mucho y los debates se quedan, o esas mesas en casa se quedan con lo que los periodistas nos están diciendo, ¿no? Si yo veo el 2 o el 3 o el 5 o el 7, me quedo con esa idea.
Y estos espacios, los que están construyendo ustedes, y en este programa 30, pues me parece que son espacios lo más adecuado para seguir transformando nuestra sociedad hacia un buen camino, ¿no? Y por eso celebro todavía más la oportunidad de estar con ustedes aquí, así que saludcita. Saludcita, mi Juan. Saludcita. Y para entrar un poco en lo que platicabas, y una disculpa, me perdí el primer bloque en la síntesis muy bien hecha de que hace Lalo en la reflexión de si llevamos más de 12 años con un país militarizado o no. Lo cierto es que lo primero que como sociedad nos planteamos, mujeres, hombres, o sea, no importa la edad, es que vivimos en un país bien inseguro. Y eso es lo que nos debe de primero como poner ese piso y qué es lo que ha traído la inseguridad. Y la inseguridad, ¿a qué se debe la inseguridad? ¿Cómo atacar la inseguridad? ¿No? Tenemos ejercicios interesantes en algunos lugares. Hoy en la mañana amanecía la nota de que Mérida era la cuarta ciudad más, el top 10 de las ciudades del mundo. Mérida estaba en una de ellas, ¿no? Y la oportunidad que he tenido por temas de trabajo y de conocer algunas perspectivas de temas de seguridad, lo que te dicen sí todos, cada que platicas, bueno, ¿y cuál es la solución? ¿No? O sea, a pregunta expresa, hoy lo que se están planteando en el Senado, en Cámara de Diputados, en todos los medios de comunicación, o sea, como que pusimos dos polos en el debate. El polo de militares en la calle, cosa que, o sea, sin duda es preocupante por varias razones. Ahorita lo vamos desentrañando. Y el otro polo es, bueno, y si no están ellos, ¿quién? ¿No? O sea, porque sin duda en este país el Chapulín Colorado se quedó en el Canal 2, o sea, no, él no va a venir a salvarnos. Y no podemos tener una posición como, bueno, pues de un día a otro salgamos sin esquemas, sin ninguna estrategia adecuada. Y me parece que las estrategias, y alguna vez lo platicábamos, Lalas, o sea, tienen que empezar a surgir de lo local, ¿no? Empezar a ver las buenas experiencias de lo local. Y creo que en eso podemos ir sacando muchísimas conclusiones, al menos conclusiones que nos permitan ir dando algunas pinceladas que no se están llevando en estos debates hoy en el Senado, ¿no? Porque tenemos tristemente bloques políticos en donde yo escuchaba hoy parte del Senado, una senadora diciéndole a unas personas, pues vayan por sus croquetas, a otros diciendo, o sea, y entonces algo tan importante como es la seguridad de todas y todos nosotros, los que tienen hijos, hijas, mamás, papás que viven solos en casas, pues es deprimente y es, o sea, bastante desesperante escuchar que el futuro de nuestra seguridad se centra en ese tipo de debates, ¿no? Entonces, por eso yo ahorita en el corto les decía, vale mucho la pena empezar a poner matices y empezar a llevar esta preocupación no solo al tema de qué tanto impacta la militarización, sino o sea, qué sí podemos construir y qué tenemos que construir. Entonces, eso como un pequeño preámbulo de por qué tenemos que empezar a dialogar sobre otro tipo de conclusiones. Yo en estos días lo platicaba, les decía, a ver, ¿qué pasaría y por qué las policías locales están tan destruidas, ¿no? Las personas que hemos vivido en algunos estados, ¿no? No solo en la Ciudad de México. Ciudad de México es como una pequeña esfera un poco rara, pero, o sea, Atizapán, Tlalnepantla, Cuautitlán, o sea, ahí te vas dando cuenta cómo las policías municipales, incluso dentro de la zona conurbada, o sea, tienen su propio gobierno, ¿no? No pasaba, o sea, no pasa una semana que yo no vea que policías de Cuautitlán amenazan de desaparecer o levantar a alguien, ¿no? En Pachuca no sé cómo es la cosa, pero en Tepeapulco también es parecido. En Puebla no sé cómo es la cosa, pero sí, o sea, la policía como que se nos ha dicho, ¿no? Desde que nosotros nos hemos interesado en cosas públicas, cosas políticas, pues
más que darte seguridad, la policía te da miedo, ¿no? Y eso en otros países pues no pasa. Exacto, ¿y por qué tenemos tantos años? Y yo preguntaría, ¿por qué tener tantos años? O sea, sabiendo que la policía local, o sea, que es el primer respondiente, es al que si te asaltan en la calle o al que si se meten a tu casa, es al que va a llegar más rápido, o en teoría debería llegar más rápido. ¿Por qué si sabemos desde hace años que no creemos en ellos, que no están bien capacitados, que ganan muy poco, que su salario es tan deprimente que muy fácil un delincuente, y no hablo de la delincuencia organizada de alto espectro, de la que hoy es delincuencia transnacional, sino alguien que les da más de los 3,000 o 4,000 o 5,000 pesos que un policía municipal gana al mes, ¿no? Y entonces, si tenemos tantos años sabiendo eso, y eso es lo preocupante, o sea, hoy escuchamos a todos los grupos políticos, PAN, PRI, Morena, PRD, los tres senadores que hay del PRD todavía existen, Mancera y Anex. pero todos han sido gobierno de todos estos municipios y nadie se ha preocupado por mejorar las condiciones de la policía. Y entonces, cuando viene la solución sencilla, bueno, pues tenemos al ejército, el ejército que sí al menos, ¿qué representa el ejército? El ejército representa que es gente que tiene la playera puesta de una institución, es gente con un salario un poco más alto, particularmente más que el ejército, Marina, tienen incluso sueldos más altos, entonces la apuesta de Marina anticorrupción al interior es alta, ¿no? El ejército está intentando lidiar con eso, pero tienen disciplina, tienen mecanismos de control interno, cosa que no tenían las policías. Entonces, me parece que la solución muy sencilla de los gobernantes o los que llegan, si el día de hoy le decimos a Pepe, a ver, Pepe, llegas, Pachuca va a ser tu estado, vas a ser gobernador, y aquí está tu problema, ¿no? Y como Pepe sabemos que es un tipo inteligente y va a llegar y va a decir, bueno, ¿cuáles son las 3 cosas que le preocupan a la gente? El 1, seguridad, trabajo y educación, ¿no? Salud, trabajo, educación, los grandes problemas y los derechos sociales. ¿Cómo los garantizo? No puedo garantizar ningún derecho, el más importante, como incluso desde la filosofía del derecho a libertad, no está garantizado si hay miedo, si se vive con miedo. Entonces, regresaríamos o podemos poner que hoy la sociedad mexicana carece de uno de los derechos más importantes, o el derecho más importante, no se lo podemos garantizar, que es la libertad y la posibilidad de vivir con tranquilidad. Y ese es, digamos, el piso mínimo para poder ejercer cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Recreación, la libre autodeterminación, libertad, el derecho al trabajo, el derecho a tener un salario. Todos esos dependen de que tú te sientas seguro, de que tú te sientas libre. Todos los derechos que hemos ganado, incluso como una sociedad plural, una sociedad incluyente, son muy complicados si no tenemos un espacios seguros. Si las Por eso personas... existe el gobierno, ¿no? Pues el monopolio de la violencia, y si no das eso, ¿para qué chingados estás? Y el punto es, o sea, totalmente de acuerdo, que parecería que esa es la primera obligación del gobierno, eso es lo primero que le depositamos, ¿no? En esta teoría del Estado de, a ver, te doy derechos, ¿por qué? Porque necesito seguridad. Yo no quiero que mi vecino venga a mi cocina a robarse mi desayuno. Quesito de Chiapas. Uf. Ahí sí yo saco las armas y me pongo muy hostil, ¿eh? Pero ¿por qué o sea, y regreso al punto, si lo tenemos hipotéticamente tan diagnosticado, o sea, ¿por qué no lo hemos resuelto? O sea, como política pública, o sea, debería ser algo que, el de las primeras cosas que todo gobierno se debe de cuestionar, se debe de preguntar y debería de empezar a resolver. Y en los planes de gobierno, lo primero que ves de un presidente municipal, lo primero que ves de un gobernador es, no, pues voy a llamar a la federación, que se encargue la federación. La federación claramente tiene una solución. Pues ahí te va el ejército. Esa fue la solución que desde Calderón se tomó. Peña Nieto tenía ya un problema enorme,
¿no? No lo supo solucionar con una carencia enorme de ideas y de políticas, y pues siguió el problema y eso lo aumentó. Y por lo que vemos hoy, o sea, tampoco hay una solución desde la lógica de cómo generar seguridad pública en lo civil. Pues la solución es, pues retomemos la gran idea de que hoy el ejército está capacitado, tiene disciplina, y entonces yo escucho, y es algo que hay que reconocerles a las Fuerzas Armadas, estas características sí son sumamente importantes en un cuerpo de seguridad. Disciplina. Pero no se han visto nada suficientes, ¿no? O sea, desde que No, el claro. ejército está en las calles, no se ha reducido, al contrario, se ha multiplicado el número de homicidios, la violencia en las calles. Entiendo que el debate es pobre, ¿no? A lo mejor podríamos discutir sobre mejores mecanismos para que los militares no violen sistemáticamente derechos humanos, etcétera. Pero justamente en esa organización y en esa construcción de esa institución es la opacidad, es de aquí no sale. Sí, pero Y es que eso choca, ¿no? Con un país democrático. déjame ponerlo en un ejemplo futbolero. O sea, Pumas iba muy mal y trajimos a Dani Alves, ¿no? O sea, porque es el que más campeonatos tiene. Pero ¿qué te sirve tener al que más campeonatos tiene al medio de la cancha todo el tiempo, que es una institución con, o sea, eso no te va a resolver lo pobre que es tu equipo. O sea, el ejército en las calles como un efecto disuasorio, o sea, pues no, o sea, una vez que la delincuencia entendió que lo único que podía hacer el ejército era dar rondines, patrullar, o sea, salir a patrullar, porque justo cuando salen y actúan, dadas las formas que están y sus concepciones de educación, de formación, pues un militar, un soldado, pues no te va a pedir permiso para revisar tu coche, porque no está acostumbrado a eso. O sea, su formación y déjame poner una frase que dentro de las oportunidades que he tenido de platicar con ellos, me daban alguna vez una frase, un alto mando de las Fuerzas Armadas me decía, Roberto, tenemos un problema de personas militares en las cárceles por, por decisiones, ¿cómo se llama? Por órdenes muy mal dadas, pero muy bien ejecutadas. Y entonces, o sea, eso te habla de algo, de la formación, de la concepción que tienes. Y es que pensamos que el ejército era la solución porque teníamos un problema gigante. Pensábamos que Dani Alves era la solución, pero nunca, o sea, llegó a México y a la semana estaba jugando como titular. Lo socializamos, le enseñamos a Dani Alves quiénes eran el equipo, cómo jugaban. Dani Alves había visto jugar a Pumas antes, con anterioridad, había platicado con Lilini cuántas horas, se sentó con, o sea, no, o sea, Dani Alves lo amamos en la afición, pero porque es Dani Alves y porque nos habla bonito y toma tequila y canta mariachi. Al ejército pensamos que iba a ser la solución solo por ponerlos ahí y me parece que ese fue el gran error. O sea, porque tú no puedes sacar al ejército tal cual como se dice, sacamos al ejército a la calle, pero sin instrucción, sin capacitación, o sea, lo mismo que carecía las policías municipales, carecía el ejército, capacitación, instrucción de cómo atender el problema cotidiano, de cómo decirle a una señora, oiga señora, ¿qué le está pasando? No, pues una señora que está en la esquina, que la acaban de asaltar, que la manosearon. O sea, lo primero, ya no necesita que agarren al ratero en ese instante. La señora necesita que le ayuden. La señora necesita atención. Ella, ¿cómo está? Si llega una persona, llámese policía militar, llámese policía civil, y lo primero que le dice es, pues es que ¿por qué trae esas faldas? Claramente todo está mal. O sea, no importa quién sea, si militar o civil o Guardia Nacional o cualquiera de nosotros, si no nos capacitan para tratar problemas cotidianos, estamos mal. Y entonces, ¿qué pasó con el ejército? Que nunca los capacitamos para atender esos problemas cotidianos, solamente les encargamos el changarro. Porque No, no y es, el error. porque no es su función, ¿no? O sea, a mí se me vino a la mente ahorita justo el ejemplo de un dentista, ¿no? Que va una persona que le duele la muela, como lo único que sabe hacer el dentista es sacar muelas,
pues, le va a sacar la muela, pero a lo mejor solamente tenía una caries y se puede solucionar de otra manera. Entonces, yo creo que desde tiempos de Calderón venimos resolviendo un problema de la misma manera y los resultados cada vez se van haciendo pues, más complicados y más Venimos difíciles. queriendo resolver un problema porque no lo resolvemos, ¿no? Y solo se agrava. Y creo que como ejemplo de lo que dices de la curva de aprendizaje, por así decirlo, y que fue terribles consecuencias, fueron los dos chicos aquí del TEC de Monterrey en Monterrey, ¿no? En 2010, me parece. Totalmente. Y luego fue empeorando, ¿no? Pues Están capacitados Tlatlaya, Ayotzinapa, y así nos vamos. para Sí, atender temas de prevención al delito, de acercamiento, de proximidad, de atención a la ciudadanía. Yo creo que no tienen esa facultad de entrada, ni tampoco esa capacidad para relacionarse con la sociedad civil en general. Y ahí el problema. y lo han ido aprendiendo, o sea, lo han ido aprendiendo a la mala, o sea, lo han ido aprendiendo, creo yo que, o sea, tampoco para ellos ha sido fácil. Primero, más allá del discurso sencillo de porque no lo querían, ellos no lo pidieron, no, pues ahí estaban y pues los usamos. Pero justo lo que dicen, cómo tratar, por ejemplo, a un militar le enseñan que su arma, su vehículo son intocables. Entran a un pueblo, ¿no? Pongamos el pueblo que quieran, ¿no? Ayotzinapa, y una turba de 40, 50 personas les empieza a rayar la camioneta. Si ellos no tienen una instrucción o sea, y una estrategia previa de qué hacer frente a este tipo de circunstancias, lo único que va a ocurrir es que ellos van a responder con violencia, ¿no? O sea, porque su única arma, o sea, y es el típico ejemplo de ¿qué hago? O sea, hay niveles de uso de la fuerza en la teoría y en el derecho, o sea, a la policía le enseñan el uso de la fuerza por niveles, ¿no? Primer contacto, cuál es tu segundo nivel de contacto, el tercer nivel de contacto, así hasta llegar y vas incrementando dependiendo cómo va a actuar la persona que tú tienes que controlar. Si ellos no tenían esos instrumentos, en la primer pedrada que recibían en sus camionetas, ¿cuál era su respuesta? Hay un ataque, yo repelo. Y yo repelo y solo tengo un arma larga. ¿No? A huevo. Entonces, eso es un tema de chip, o sea, que uno dice desde nuestra formación, pues, oye, pero qué idiota, ¿no? O sea, pues claramente está en desventaja. Y el derecho te lo dice, o sea, ya había una clara desventaja. Pues sí, pero en su formación no está eso. En su formación estaba completamente lo contrario, ¿no? Y me parece que justo el debate de hoy, bueno, el debate de estos 15 días últimos, después de esta iniciativa de ampliar el periodo de que las Fuerzas Armadas deben estar en las calles, más allá de preocuparse por, a ver, evaluemos el trabajo que ya ocurrió, o sea, porque me parece que toda política pública se debe de evaluar, si no le evaluamos, lo que no se mide no se puede mejorar. Y parece que no queremos medir el trabajo que ya llevamos. Y medir con indicadores, o sea, ¿en dónde hemos visto los indicadores y los parámetros para evaluar las capacidades técnicas de las policías municipales, policías estatales, policías federales, Guardia Nacional y Ejército? ¿En dónde? ¿En qué debate hoy hemos escuchado que en el Senado me hubiera encantado escuchar estas nuevas modificaciones que se planteaban a los transitorios vinieran con, ok, no solamente queremos que venga el titular de la Sedena y de la Marina a hablar con nosotros, queremos establecer parámetros en donde sí vamos a evaluar sus actuaciones, indicadores de gestión, de actuación, queremos resultados, pero no resultados solamente de que el índice de delitos baje. Y por qué eso, Lalas, ahorita que decías, después de que entró el ejército, el delito incrementado. Yo pondría ahí un paréntesis y tendría mucho cuidado con eso, porque a lo mejor después de que entró el ejército, lo único que sí hemos hecho, a lo mejor es registrar más las cosas. ¿Qué pasa si antes no se registraban? No, No, mi yo- hipótesis más bien es que yo de discrepo entrada contigo. hay mucho mayor transparencia en un mando civil que en un mando militar. Uno. Dos,
El incremento de los homicidios no es que antes había una cifra oculta, Pero tú sino crees que hay hay mayor transparencia en la policía de Cuautitlán Izcalli que en la Sedena. por Esa es una supuesto que es hipótesis. muchísimo más O sea, probable Es una enterarte de hipótesis. es muchísimo más probable enterarte, como nos hemos enterado, de múltiples casos de abuso de policías, destituidos, shalala, que la opacidad que ocurre en el ejército, que hasta ahorita con el Guacamaya estamos viendo la cantidad de omisión de derechos humanos y de violaciones al interior que hay en el ejército. Pero tiene para consecuencias, pero no sí, significa que no haya, o sea, que vaya a ser más bien No, portado y o que además, no sea menos nefasto. pero para además cerrar desde el gobierno de Peña, desde el gobierno de Peña, antes metían en una averiguación previa varios homicidios dolosos. Y desde esa administración empezaron a desmembrar cuántos homicidios dolosos había por carpeta y se empezó a contar uno por uno desde el secretario ejecutivo de la Política de Seguridad Nacional, no me acuerdo cómo se llama, con Rubido, me acuerdo. Y se empezó a contar homicidio por homicidio y por eso al principio aumentó la curva y luego empezó a disminuir porque se empezaron a contar homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada y homicidios dolosos por persona. Entonces yo creo que ahorita siguieron con esa misma política y ahorita sí les incrementó porque pues sí ha aumentado el número de delitos, no es que haya habido menos. No, y además, más allá de la forma en la que se cuenta, digamos, la razón fundacional por la cual hay más homicidios es porque nos hemos reducido o eliminado fondos para policías municipales, lo que hablamos de lo local, se ha dejado vivimos hoy en un país completamente centralista, donde la federación, donde se pinta todo del mismo color cuando realmente debemos de tener más de 2.400 diferentes colores en el mapa. Se atiende desde el centro a una política pública nacional cuando realmente cada municipio tiene su propia historia. Y justamente el hecho de querer homogeneizar todo el problema, monopolizarlo en el ejército y creer que así se resuelve a madrazos todo en el país, esa es la razón por la cual hoy el país está de cabeza. Porque, ok, dices, bueno, estamos en un caos de las policías municipales en municipios altamente violentos. Ok, ¿hace falta el ejército? Ok, puede que sí, pero ¿qué vas a hacer a la par con toda esta policía? ¿Cuándo la vas a capacitar? ¿Cuándo la vas a hacer más chingona? Y eso no ha ocurrido. Y creo que el principal error no fue mandar al ejército a las calles, sino después del rotundo fracaso de la estrategia de seguridad, sostenerla sin modificar casi ni un ápice. Y ha sido la misma, o sea, hoy si amanezco en el 2007 o en el 2022, es prácticamente la misma lógica militarista idiota del país. Sí, sí, o sea, a ver, es que creo que aquí concluimos algo, o sea, como para ir aterrizando cosas. Primero, más allá de que el ejército salió a las calles sin instrucciones claras, o sea, fue como, resuelve el problema y resuelve qué problema. O sea, resuelve el problema de delincuencia organizada, resuelvo el problema de robo a casa habitación, resuelvo el problema de robo a transeúntes, resuelvo el problema de robo en transporte público. Eso lo resuelvo. ¿Y cómo lo resuelvo? Porque nunca he hecho eso. Es como que ahorita yo te pongo a jugar golf, Lalas. O sea, nunca has jugado golf. O sea, La neta. No, pero, o sea, justo teniendo tu ejemplo sería, si estás en un paradero de microbús y hay un militar ahí, si hay alguien violando a una mujer y al lado hay alguien vendiendo marihuana, uno que es de fuero federal y otro es de fuero común, teóricamente el militar diría, pues nada más me voy a atender al de la marihuana. A ese nivel de detalle tan estúpido está nuestra seguridad nacional. yo te voy a decir, o sea, ¿por qué apostamos al ejército? O sea, ¿por qué apostamos a las Fuerzas Armadas, ejército y marina en su momento? Y ya hay una realidad. Hay pocas instituciones, o sea, hoy tenemos socialmente, hay una desconfianza en todas las instituciones del gobierno. O sea, para la sociedad en general, el gobierno es malo, por decirlo menos, es corrupto, es ineficiente y no me va a ayudar. Y si lo busco, me va a robar, ¿no? O sea, se puede aprovechar. Y ahí empezó en 2006
en el 2000 incluso ya estaban, o sea, empezaron a hacer los estudios de índices de confianza en las instituciones. El Ejército y la Marina son instituciones, primero una de 100 años, otra de 200, que es el caso de la Marina, ¿no? En donde se han ido ganando la confianza de la sociedad, pero no por su trabajo como ejército o como marina, ¿eh? O sea, no por su trabajo de seguridad, sino por su trabajo. Por el plan de N3. Plan de N3, porque cada que hay un huracán, que aquí en México hay, o sea, cantidad. 18 de un lado y El 18 del otro. desfile, güey. Ya. O sea, más de ornato. Entonces, apostamos a lo que creíamos, o sea, que al día de hoy sigue siendo, o sea, después del Instituto Nacional Electoral, afortunadamente, contra todos los golpes que ha recibido desde el circo matutino, o sea, al día de hoy seguimos teniendo al INE como una gran institución. Después de eso, o sea, tenemos, y por índices, o sea, la Secretaría Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional son dos grandes instituciones en las que la sociedad mexicana confía. Entonces, cuando tienes tanta desconfianza en el gobierno, en las instituciones públicas, pues le apuestas a lo poquito que tiene credibilidad. Entonces, creo que no era una mala apuesta de origen. Cuando yo no tengo credibilidad de solucionar nada, pues se lo pido al único que tiene credibilidad, ¿no? O sea, pues, pero estuvo muy mal, y creo que una de las cosas, y yo se los he dicho a las Fuerzas Armadas, o sea, nos deberían de preocupar también como sociedad no quitarles esa credibilidad que bien se han ganado por un enorme esfuerzo que han hecho, labores de cuidado, de ayuda, de humanitarias, o sea, labores humanitarias que hace el ejército y hace la marina, que hoy pareciera, cuando polarizamos el discurso, que no están ahí, ¿no? Entonces, solo quería como tocar esta parte para reconocer ese gran trabajo, esa gran labor, pero al final de cuentas, lo que se les pide no era algo que ellos supieran hacer, ¿no? Entonces, me parece que empezamos a calificar a una persona o a una institución a partir de tareas que no tendrían que hacer, que no tenían capacidad de hacer, en lugar de empezar a calificar a los que están ordenando hacer esas cosas, ¿no? Ahora, aquí mi crítica central es, desde el principio, tú hiciste la pregunta fundamental. ¿Cómo resolvemos el problema partiendo de cuál es el problema, ¿no? Y esencialmente vivimos un problema de inseguridad violenta, ¿sí me explico? O sea, no es una inseguridad de, no sé, nada más me asaltaron y ya, sino estamos viendo decapitados, estamos viendo literalmente una parte corrosiva de la sociedad que afecta la productividad, etcétera. Sí, una ausencia de Estado de Derecho, o sea. Correcto. Entonces, el cómo resolvemos es mi crítica. Haciendo los ejemplos que andan muy ejemplificadores aquí, que con Dani Alves y que... Es que acaban de cesar a Lilini, no puedo... Ya estaban diciendo que con Dani Alves mínimo semifinales, y pues obviamente no. Sí. Yo lo que digo es... Que México iba a llegar al quinto partido con Dani Alves jugando aquí en Pumas. A ver si le ganamos a Arabia Saudita, pero bueno, ese es otro tema. O sea, imagínate que tienes a tu chef de confianza, Paellalo, güey. O sea, que sabes que pinche Paellalo corta los ribeyes que te cagas bien hechecitos, pero tienes una cirugía plástica de frente, güey. ¿Me vas a hablar a mí? No, güey, le tienes que hablar al cirujano plástico, güey. Tú estás poniendo a resolver un problema de política pública, creo yo, a la institución incorrecta. ¿Quieres resolver a madrazos algo que se debe de resolver con inteligencia? El crimen organizado, ¿qué es lo que le duele? No le duele que maten a sus activos porque los sustituyen fácilmente. No le duele los decomisos de droga porque las sustituyen fácilmente. Lo que les duele es la lana, el billete, la forma en la cómo operan. ¿Por qué no simplemente atacan de una manera inteligente y focalizada ahí? Y no necesitas al ejército. Y el problema ahorita es que no solamente el ejército va a resolver temas de seguridad, sino que con la militarización van a atender hasta las aduanas. Entonces,
creo que el problema que dices de seguridad, como decía Roberto, o sea, ¿cuál es el problema, no? Y dices, no estoy de acuerdo en la forma en la que se está tratando de combatir el problema. Ahora, cabe la posibilidad que este país es completamente inútil, es imposible fortalecer la fuerza civil. O sea, Sí. si pensamos en que sí es ya, ¿sabes qué? Tiré la toalla. O sea, este problema no se va a resolver vía la fuerza civil. ¿Cuáles alternativas tenemos? Sí, o sea, y es por eso que tampoco puedes, o sea, como política, o sea, y es en donde los extremos hoy en la Cámara de Senadores, o sea, pecan mucho más allá de ignorancia, porque son gente capaz que ha estado en gobiernos, muchos de ellos fueron gobernadores, ¿no? Fueron presidentes municipales. Ellos saben que si de un día a otro tú le dices al ejército, métanse a sus cuarteles, o sea, esto va a ser una anarquía, de por sí lo es, ¿no? Tú ves andares en el fin de semana, la acera, o sea, pero ¿qué tienes que empezar a regular? Identificar esos problemas, compa, o sea, y decir, a ver, el problema de seguridad no es, o sea, no es un único problema de seguridad, insisto, o sea, creo que no es lo mismo el tratamiento que le debes dar a la inseguridad por Alexa, delincuencia apaga la luz. organizada que a la inseguridad que tienes, o sea, por robo de autopartes, ¿no? Que muchas veces, o sea, si no atacas una, ese se puede volver delincuencia organizada, XY, ¿no? Pero tienes que ir entendiendo cada uno de los problemas y por eso regresamos a la gran apuesta. Ojalá que así hubiera sido en 2006, apostar a fortalecer a las policías locales, a las policías municipales. Ahí está el Fortaseg, o sea, lo que antes era el Fortaseg, y digo lo que antes porque hasta donde entiendo desapareció, o sea, que era un fideicomiso, que también, o sea, ¿cuál era la idea del Fortaseg? Recuperar, ¿no? O darle dinero a los municipios, darle dinero a los estados para fortalecer eso. ¿Por qué no funcionaba? Porque creo que no se daba con muchos criterios óptimos. Era una corrupción brutal, güey. ¿No? Entonces, pero entonces lo que tienes que empezar a evaluar y hacer, o sea, y para no, podremos alargarnos así durante horas hablando del tema, o sea, ¿qué tienes que tener muy claro? Primero, el problema de inseguridad no es un único problema de inseguridad. O sea, lo tienes que tratar de distintas maneras. Tienes que ir a los problemas de raíz, ¿no? No, o sea, no ir al problema de educación, que es el gran problema de raíz de todos los problemas que tenemos, pero, o sea, ojalá también lo pudiéramos abordar, pero sí tienes que empezar a revisar con estrategias claras. A ver, delincuencia organizada. Yo estoy o sea, muy claro de que una policía municipal, la que sea, De regresar al rebaso. no va a poder ir, o sea, con este video de los 60 camionetas del cártel Jalisco Nueva Generación armados gritando mi papá el Mencho, pues no hay policía municipal que pueda con eso. O sea, sería tonto decirle al policía de Tlalnepantla, ahora date de madrazos con ellos. O sea, ¿sí me explico? O sea, ese Sí, policía municipal, ¿qué tiene que estar haciendo? ¿Para qué tiene que estar capacitado? Lo que tienes que hacer es, ese policía municipal, lo que no debería estarse preocupando, y es algo que lo pregunto aquí a la mesa, o sea, tendríamos problema de que los hijos de los policías municipales tuvieran acceso directo a todas las escuelas públicas, primaria, secundaria, prepa y universidad. O sea, yo creo que no. Si nos dicen, a ver, empieza a funcionar la seguridad, tú le empiezas a generar incentivos al policía municipal para que se ponga la playera de la comunidad, porque ese policía es el que va a conocer quién es Lalo, quién es Pepe, quién es Oscar, quién es Roberto, quiénes son sus hijos, quiénes son sus papás. Va a llegar todos los días. Yo me acuerdo en casa de mis papás llegaba el policía en una bici a cobrar sus 20 pesos el sábado, porque pasaba, daba rondines. El día que asaltaban a un cuate con una 9 milímetros afuera de su casa, pues ese cuate que pasaba con su macana y su bici, perdón, pero pues se tenía que, igual que todos los vecinos, esconder atrás de un bote de basura. ¿Por qué? Porque no tiene las herramientas necesarias para contrarrestar eso, para ir en contra de ese problema. Entonces tienes que identificar cuáles son las problemáticas. Si no las identificas, y que creo que es lo que no estamos identificando hoy, hablamos de inseguridad como si fuera, o sea, inseguridad azul, o sea, no, espérame,
O sea, la inseguridad tiene muchísimos matices y tiene muchísimos escenarios y tiene muchísimas escalas. Y si no puedes tú ir identificando primero y después ir teniendo estrategias de cómo elaborar proyectos, programas, políticas, acciones, planes para cada uno de esos escenarios y para cada una de esas escalas, pues es por eso que cuando lo llevas al discurso nadie te cree que el ejército es necesario en las calles. Pero si tú me dices, a ver, el ejército y la marina son necesarios para combatir a esta bola de cabrones que se ve, que tienen ya hoy, o sea, no podemos decir, no, que se regresen porque si el ejército sale de las calles, Cártel Jalisco Nueva Generación, que el fin de semana pasado, el viernes, tomó un municipio en San Luis Potosí, o sea, un municipio a 20 minutos de la capital de San Luis Potosí, tomado por 40 camionetas de la delincuencia organizada, ¿qué policía municipal puede con eso? Ninguno. Claramente no. Entonces, sí tienes que ir primero, generar, o sea, identificar cuáles son los problemas, o sea, y es como teoría básica, teoría 1 de la clase 1 de política pública, de ciencias políticas, de derecho, de hasta economía, o sea, hasta el actuario, todos los que pasamos por una carrera, hasta los técnicos, que, o sea, identifica cuál es tu problema. Les dices a un carpintero, oye, quiero un librero, pues sí, pero ¿en dónde? ¿En qué espacio? No te va a hacer un librero porque, o sea, de 2 metros, de 1 metro, con qué madera, con qué corte lo quieres, o sea, pues no. Entonces, lo que decías, no le vas a pedir a Payalo que te haga una, o sea, que te diseccione Una bichetomía. ¿no? Pero eso no estamos haciendo. O sea, y eso creo que debería ser una gran crítica a los que hoy están en el debate. No estamos haciendo eso. Nadie se está preocupando por identificar los problemas. Hablamos de inseguridad como si fuera un solo elefante gigante. Y ojo, no es así. Entonces, identifiquemos aquí en seguridad, identifiquemos los problemas. Eso es 1. 2, apostémosle a las fortalezcamos a las policías locales, o sea, y eso es construcción de democracia. La democracia se construye desde lo local, en todos los sentidos, incluso en el más ajeno, que es en la materia penal. O sea, la democracia en temas de seguridad se construye desde lo local. La democracia en temas de participación se construye desde lo local, porque es desde lo local en donde podemos mucho más fácil ir teniendo. Ahí sí tenemos una corresponsabilidad también la sociedad, porque aunque le dimos y le cedimos en este pacto social, ¿no? En al gobierno ciertos derechos para que nos cuiden, también esa cesión implicaba muchísimas obligaciones de parte de la sociedad, que a veces no estamos pagando, ¿no? Entonces, yo diría, necesitamos identificar bien los problemas no el problema, empezar a hablar de establecer parámetros, hay que calificar las actuaciones de todos, o sea, no tenemos parámetros, indicadores, no sabemos qué medir, no sabemos cómo medir, o sea, cómo medimos la actuación o sea, hoy el debate en el Senado es tan binario de que vengan cada 6 meses los titulares de los poderes a decirnos cómo van. ¿Y qué nos van a decir? No, pues vamos bien, detuvimos 4 camionetas, matamos en un enfrentamiento. Eso nos van a decir, ¿no? Hay que poner nosotros, o sea, bueno, la sociedad debería de poner los esquemas de qué queremos que nos vengan a decir. O sea, y eso fue eso creo que fue uno de los grandes problemas de cuando sacaron el ejército a las calles, que no les pidieron nunca, a partir de parámetros concretos, rendición de cuentas, que era lo que tú decías de que la policía de Cuautitlán tiene más transparencia. Ojo, yo no creo, ¿eh? Yo creo que puede ser más transparente el ejército que la policía de Cuautitlán. Lo que pasa es que tenemos más fácil acceso a exigirle cuentas a la policía de Cuautitlán que al ejército. O sea, porque lo último que he visto, ¿y por qué lo de Cuautitlán? Acabo de ver un video de un policía municipal en Cuautitlán que amenaza a un conductor de que va a levantar a su familia. Y secuestraron, y, o sea, tenemos los que viven en Cuautitlán, los aprecio mucho, tengo muchos amigos viviendo en Cuautitlán,
pero ese es el ejemplo más concreto de una policía sumamente corrupta, sumamente echada a perder, en donde hoy tenemos e identificamos los problemas, compa, porque pues se ha denunciado en redes sociales. Afortunadamente Sí, tenemos las redes sociales para denunciar ese tipo de actos. Pero lo cierto es que tampoco son transparentes las policías municipales. Entonces, sí creo que tenemos una gama de responsabilidad y de tareas que hacer para poder ir enfrentando el problema de seguridad. O sea, entonces, el debate de militarizar, no militarizar, o sea, tiene enormes vetas y aristas que hemos dejado de discutir, que nos deberían de muchísimo más tiempo. O sea, no basta una semana para decir, quitamos la minuta, le ponemos 2, 3 cosas y entonces ya estamos listos. Consigamos. sí, digamos que yo tengo o sea, sería bueno tener una ronda de cierre cada uno para cerrar este tema tan apasionante. Si les parece bien, yo arranco diciendo, tengo una perspectiva muchísimo más pesimista y pragmática de la realidad. Uno, no tenemos sociedad para tener estos parámetros de métrica, shalala. El ejército está compuesto por humanos. Cualquier humano, después de 7 putazos, empieza un proceso de desgaste. Y qué peor cosa que tener a un experto asesino institucional desgastado. Es 1000 veces más peligroso que un policía pendejo desgastado. Eh, Creo yo que el ejército en su construcción misma es menos transparente y menos rendidor de cuentas. Tan solo veamos que es un juez, o sea, hay un juez militar para evaluar su desempeño, no un juez civil, y combinar eso desata múltiples vulnerabilidades en materia de derechos humanos. Punto adicional, creo yo que la seguridad no se resuelve ni se va a resolver con una lógica de madrazos. ¿Por qué? Porque todos tienen un precio y puede ser monetario, puede ser familiar, puede ser que a la persona que amas la tienen acorralada, y por supuesto que eso tiene a un juez y a un policía municipal pobre de Badiraguato en el mismo set de calzones, porque son humanos y son igual de vulnerables. Y mantener una política de inseguridad, sea fuera común, fuera federal, llámale como quieras, supeditada al wishful thinking de que algún punto de la vida va a haber algo mejor. Yo no lo creo. Creo yo que más allá de discernir entre el tipo de inseguridades que hay de una manera más práctica y sencilla identificar el problema, que es encuentra quiénes son los ganadores, encuentra quiénes son los perdedores, que los perdedores son obvios, pero con que tú logres identificar los ganadores de armamento, de venta de drogas, de financiamiento de campañas políticas, que evidentemente se conoce. ¿Por qué las Fuerzas Armadas no entran a ciertos municipios, pero ni de puto error? Identificando esos 15 íconos muy claros y contundentes, puedes resolver el 90% de la seguridad de México. Sin hacer tanto andamiaje institucional. Eso Ese si fuera un sería laboratorio, eso si fuera un laboratorio, pero güey, está tan podrido el país que ya es lo mismo los ganadores que los perdedores. O sea, yo creo que eso, o sea, estoy de acuerdo con mucho de lo que dice Lalo, pero como identificar a los ganadores y así arreglas el problema, no, güey. O sea, yo sí creo que ya estamos más allá del bien y el mal. Está muy, muy, muy entremezclado, creo. Yo fíjate que comparto, bueno, antes que nada quiero agradecerles a todos, a Eduardo, a Oscar, a Roberto por ser nuestro invitado de lujo hoy en nuestro capítulo número 30. Amigos, sabes que te aprecio y te quiero mucho a todos ustedes, a todos nuestros radioescuchas y a todos nuestro auditorio que nos sigue semana tras semana. Yo la verdad quiero concluir con lo que dijo Roberto. Creo que el tema de seguridad es un tema que se tiene que desmenuzar, que se tienen que tratar temas aparte. Creo que sí venimos relacionando el tema de la militarización con un tema particular que es la delincuencia organizada y creo que debemos desmembrarlo. Comparto plenamente contigo. El robo se tiene que tratar desde un tema, el robo a transeúnte, robo a casa habitación, extorsión, secuestro, etcétera. Creo que se le tiene que dar un tratamiento y es lo que se debe debatir. Y la verdad es que ha sido un placer, amigos, compartir micrófonos con ustedes. Se les quiere mucho y hasta la próxima.
Perfecto, Orando, pues yo peso mi Pepe. compita, no sé si quieras cerrar con algo. Pues no han dejado cerrar a Oscar. No, yo adelante, compita. No, yo te escucho. No, yo nada más sí quería decir lo que le decía Ala, lo que yo no creo que sea tan fácil como nada más identificar ganadores y perdedores. Sí es un problema muy complejo. Dos cosas que podemos estar seguros es los si no me equivoco, 34, sí son 132 senadores, ¿no? 128. No, 128, perdón, sí, me faltó yo la multiplicación. 132 eran los estudiantes. Yo soy Estudiantes. 132. Bueno, lo que pasa es que no, a favor de Oscar, o sea, son 128 más todos los operadores del Más gobierno la que están ahí, sopilota, el No, peje, pero ¿no? Que sí, sí, justo, o sea, Tocoplan. los esos 500 senadores diputados, extras. sí, o sea, los 500 legisladores y legisladoras, los 128 senadores, no sé, igual y un muy pequeño porcentaje, pero me atrevería a decir que ninguno de esos 628 personas les importa un carajo la seguridad del país. Yo creo que ya este tema, pues por el ambiente que ha propiciado el propio presidente desde hace 15, 16, 17 años, pues es politizado completamente. Qué triste, como dices, pues no hay ningún diagnóstico serio, los indicadores siempre se habla del secretariado ejecutivo de seguridad, bla, bla, y nadie se ha puesto a pensar sobre desempeño, medición, remisión. Eso es lo más problemático. Y pues sí, o sea, dentro de lo que hay, pues hay que resolverlo con lo que se tiene. No creo que la respuesta a la inseguridad sea la militarización, pero tampoco veo ahorita en el corto plazo otra solución. O sea, ese es el status quo y nada más es institucionalizarlo y Dios nos agarre confesados. Yo, pues, a ver, primero, antes de cerrar, pues agradecerles muchísimo la invitación, ¿no? A ustedes tres. Seguir celebrando que tienen esta iniciativa, o sea, porque la verdad, y hay que decirlo, o sea, nos quedamos muchas veces con lo que se dice en los medios de comunicación más comunes y en donde se profundiza, yo los escucho a esos medios de comunicación, escucho normalmente quienes opinan y es el mismo círculo que a veces, siempre con buenas opiniones, pero a veces hay muchos intereses de seguir llevando el discurso hacia un lado o hacia el otro. Y lo que decía Oscar ahorita, sí, tenemos más de 16 años con un discurso sumamente polarizado, con una sociedad sumamente polarizada. Ojalá que este tipo de ejercicios nos ayuden no solamente a despolarizar el debate, sino a despolarizar a la sociedad. O sea, porque es hacia allá, o sea, son esos ejercicios los que también nos van a ayudar a resolver de una u otra forma o a encontrar soluciones mucho más viables a problemas tan profundos como la inseguridad en este país. Insistiría en que son muchísimas aristas las que hay que conocer. Me preocupa, es un país en el que no medimos, no analizamos, no evaluamos las políticas públicas. Solo por poner un ejemplo, cuando se hizo una reforma al artículo 19 constitucional para agregar más catálogos, más delitos al catálogo de prisión preventiva oficiosa, que ese es un temazo, Okay. que se puso un transitorio, el Congreso puso un transitorio, creo que no se dio cuenta porque cuál era el alcance que ponía, pero decía, se tiene que evaluar la prisión preventiva oficiosa, dio 5 años para evaluarla, y dio 5 años para evaluar el sistema de justicia penal oral acusatorio, ¿no? El nuevo sistema de justicia que transformamos con esa reforma constitucional de 2008. Y le dio tareas muy específicas a instituciones muy específicas. Y al día de hoy, a 3 años de esa reforma, esas instituciones no han establecido un solo parámetro para evaluar, para medir cómo ve el sistema, para advertir cómo ve el sistema, y eso nos pasa en todos o sea, y por eso yo les decía, o sea, insistir en qué queremos resolver. Primero lo tenemos que identificar, tenemos que establecer parámetros concretos de qué es lo que buscamos.
si no ponemos parámetros, indicadores, y concluiría con eso, o sea, exigirle a nuestras autoridades, a esos 628 legisladores y a todo el ejecutivo y a los ejecutivos de los estados, empezar a poner esos parámetros, o sea, empezar a exigir, y como sociedad sí tenemos esa exigencia también y esa obligación de decir, a ver, o sea, no basta con el discurso de funciona porque hay, o sea, me siento más seguro, funciona porque me siento menos inseguro. ¿Desde qué comodidad? No. O sea, esto es un problema mucho más serio y es un problema mucho más grave. Que si dejamos que siga avanzando, va a llegar un día en donde no va a haber vuelta atrás y sí, Dios nos agarre confesados. Yo todavía quiero pensar, porque tengo una hija de 3 años, que hay solución al problema y que para mi sobrino Elías hay solución al problema. Y que cuando ellos tengan 15 años puedan salir como yo salía contigo, dar en bici o a lavar coches sin que mis papás se preocupen de que regreso o no regreso. O sea, y eso, o sea, me parece que es en donde tenemos que empezar a poner muchísimo más énfasis en los discursos. No se los estamos exigiendo a nuestros representantes. Como sociedad tenemos mucha más obligación de eso. O sea, no basta que se suban a la tribuna a insultarse entre senadores y diputados. No basta con que vayan a las mañaneras algunos periodistas a decirle al presidente X o Y. Creo que no, ya no basta con eso. Estamos en un problema mucho más serio, en un problema mucho más profundo, que ya nos exige mucho más a sociedad y a gobierno. Entonces, pues sí, terminaría con esa idea de no vamos a resolver nada, no hay un solo problema que se resuelva cuando no se identifica cuál es y cuando no se mide. Lo que no se mide no se mejora. Entonces, no estamos midiendo la inseguridad en ningún aspecto más allá de el índice de homicidios y desaparecidos. Y De me parece acuerdo. que eso nos tergiversa, nos nubla muchísimo el debate. Entonces, pues agradecer de nueva cuenta a todas y a todos los que escuchan a Entre Amigos, síganlos escuchando, creo que vale mucho la pena, sigan impulsando ustedes tres este tipo de acciones. Celebramos los que los escuchamos y los que podemos participar en estos programas. Me honra muchísimo formar parte de esta edición 30, pero me honra más ser su amigo. Muchas gracias, Muchas compita. gracias, En compita. verdad, quisimos cerrar esta primer temporada con broche de oro contigo, porque sin duda, al menos no sé si compartas, Chos, que es de Sí, mis sí. programas favoritos y pues como hago extensivo el agradecimiento a toda la audiencia que nos ha escuchado 30 programas. Para aquellos que apenas nos escucharían, tendrían un mes diario de Entre Amigos. Pobres de ustedes. Vamos a continuar una segunda temporada, ya Chosky y yo estaremos buscando si más frecuente se empata la agenda de Roberto y más personas, con un esquema igual de crítico, igual de independiente, que los entretenga, los acompañe mientras corren, están en el tráfico, tengan una variante de comunicación a través de nosotros. Cookie, ¿quieres Sí. agregar algo en este cierre? No, pues igual comparto. Qué gran cierre para esta primera temporada que estar con el compita. La verdad, es un placer escucharte, poder intercambiar ideas, como dices, ¿no? Desde cuando echamos chela a este tipo de foros. La verdad, muchísimas gracias, compita. Y sí, vamos a seguir con este ejercicio. Creo que lo hemos platicado Lalo y yo, nos ayuda muchísimo para pues, intercambiar ideas, puntos de vista, desde lo más trivial como por qué se va Lilini y no se quedó en fuerzas básicas, o si Tata Martino nos hará el ridículo en Qatar, a cosas como que pues, el país se desmorona día con día. Y nada, pues como dirían los de democracia deliberada, que no dimos cheque en blanco. Perfecto, amiguitas y amiguitos. Gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la que viene. Yo creo que en un par de semanitas retomamos la segunda temporada. Muchas gracias. Gracias. Entonces,